del antiedipo de Deleuze, básicamente, y encontrar en ella dos críticas al psicoanálisis. Encontrar una al Edipo, al triángulo edípico, que es la crítica psicoanálisis más conocida, y que encuentro que parte del final de Historia de la locura de Foucault, de cuando critica el psicoanálisis desde Freud, que no consigue hacer hablar a la locura, y entonces ellos pues lo toman del lado del psicoanálisis como el otro límite de la razón, y bueno, y tener el Edipo en el capitalismo como es el momento en el que se vuelve a territorializar el Edipo en el capitalismo, a través de la culpa, de lo que mencionaba Foucault, que Freud al final era un monólogo en el que lo único que se hacía era como una confesión del paciente, ¿no? No se conseguía hacer hablar a la locura, ¿no? Que para él eso se podía hacer hablar en la literatura del siglo XVIII. Bueno, entonces, distingo esta crítica del psicoanálisis de otra, que es la crítica estructuralista. La crítica psicoanálisis lacaniana, ¿no? Entonces, veo que hacen una diferencia clara entre ambos y toman a Lacan estructuralista y ven en él una crítica del Edipo también. Y la distinguen claramente. Hay un capítulo que se llama Más allá del nombre del padre en mi trabajo, en la que distingue el punto en el que Lacan menciona que él nunca habló del complejo de Edipo, sino de la metáfora paterna. Y refiriéndose al pasado. O sea, que eso es en el año 70, y no es en ese momento donde él descubre eso, sino que lo descubrirá desde su retorno a Freud. Que es cuando él descubre, cuando pasa al estructuralismo, digamos, del imaginario al simbólico, hace un paso ahí Lacan importante, y también es mi tesis. Bueno, voy a volver. Entonces, esta crítica al estructuralismo de Lacan, ¿se me ha ido? Bueno. Entonces, bueno, quería decir que con el tema de Lacan o sea, hay un paso de lo imaginario al simbólico que ellos ven claramente, y que es ahí donde hay una crítica del Edipo, con el concepto del nombre del padre que toma de Levi-Strauss, del significante flotante. Bueno, eso es lo que explico en el trabajo, del valor simbólico cero, ¿no? Esa destrucción cero que viene de todo el estructuralismo, del paradigma de la lingüística de Jacobson, de la fonología, del fonema cero, ese símbolo cero, ¿no? Y este concepto del nombre del padre sí que es una desmitificación del Edipo, porque a pesar de que es un retorno a Freud de Lacan, lo que hace es retornar, es mi retorno a Totem y Tabú, al mito del padre, pero para resaltar su función simbólica, ¿no? Como es necesario esa muerte del padre para llegar al mundo simbólico, que es el mundo simbólico que descubre Levi-Strauss, sobre todo esa introducción a Marcel Mauss. Y entonces en ese mundo simbólico, bueno, entonces decir que bueno, y entonces, bueno, simplemente, entonces sí que hay un paso de un Lacan hegeliano, digamos, que digo que es en la tesis de un psicoanalista lacaniano, que ha hecho unos estudios sobre Lacan y las ciencias sociales, y tiene como tesis que hay un paso del lo imaginario simbólico en el que Lacan deja de ser hegeliano. Y de hecho esa crítica a Hegel ya está en el estadio del espejo, cuando es imposible ese reconocimiento del niño ante el espejo. ¿Y por qué? Porque hay un sujeto inconsciente que está ya atrapado, está en el mundo simbólico. Él no puede reconocer, él no ve, nunca puede haber un sujeto reflexivo, que es un poco la crítica de todo el cogito cartesiano, que nunca puede una conciencia de sí. Por eso esa frase de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, o pienso, luego soy. Él dice, pienso donde no soy, soy donde no pienso. Para decir que siempre está un sujeto descentrado. Y esta crítica del estructuralismo es la que ya inició Nietzsche, de centrar el sujeto, y en la que Deleuze se reconoce. Y por eso también se dice que Deleuze es estructuralista, y esta es la primera parte de mi trabajo, en la que intento hacer un diálogo todo el trabajo es un diálogo con el estructuralismo. Y aparte de esta crítica de tipo al triángulo edípico, ¿no? Que viene de Foucault.
intento hacer un diálogo con Lacan y ver esos puntos fuertes de Lacan para Deleuze y Guattari, que es esa crítica al Edipo, a pesar de que con ella tampoco consigue salir, o sea, el nombre del padre tampoco es siempre algo en el mundo simbólico en el que el consciente es ahistórico, en el que no consigue, ellos en Antiedipo pretenden volver a unir la subjetivación del sujeto con los acontecimientos históricos fruto de mayo del 68, ¿no? Y bueno, y sobre todo a raíz de ese artículo de Guattari de Máquina y Estructura, que es el que hace la ruptura con Lacan y la unión con Deleuze para escribir Antiedipo. Y se trata de romper, para mí esto está concebido como ir contra las estructuras para hacer honor a ese acontecimiento del 68, ¿no? Y entonces sí que yo lo que digo es que hay un paso de Lacan hegeliano a un Lacan levi-straussiano con este lacaniano, que me parecen unos estudios muy interesantes que ha hecho. Y entonces, por ese lado, critico a Zizek, que ha hecho un libro sobre Deleuze, Órganos sin cuerpos, en el que dice que desecha toda esta parte del Antiedipo, toda la parte de Guattari, y se queda con sus primeros estudios o con los posteriores. Y entonces, en esos estudios, diferencia de repetición, lógica de sentido, sí que hay un Lacan, sí que hay un Deleuze estructuralista, porque encuentra parte de su filosofía. O sea, el sinsentido, en los términos de Deleuze, ¿no? El sentido que produce el sentido, pero siempre en una superficie. Y en esto Pardo nos dice, el profesor Pardo, que sí que hay, en lógica del sentido, hay una cautela, ¿no? De no querer entrar en las profundidades nos dice, del esquizofrénico, ¿no? A pesar de que hay un punto concreto en lógica del sentido, que es el capítulo 13, la serie 13, ¿no? Esta organización en series también es muy estructuralista, de lógica del sentido. Y ahí hay un punto en el que sí que hay un paso de la superficie, del sentido, o sea, el sentido que produce el sentido en la superficie incorporal, que es lo que le interesa en Carroll, y que viene del estructuralismo, ese símbolo vacío. No sé si voy todos un poco. Sí. Y entonces sí que hay un punto, él descubre en Artaud esa posibilidad de ir a las profundidades del cuerpo. Entonces ahí sí que ellos se interesan mucho por el objeto A de Lacan, pero no como lo toma Lacan, porque sí que hay un momento que Lacan deja de ser levi-straussiano cuando ese otro del lenguaje, ¿no? A que se refiere el consciente es el sujeto del consciente de lo simbólico, ¿no? Nunca puede haber un reconocimiento, como decíamos, siempre está referido a esas formaciones míticas, ¿no? Y de lo simbólico. Y entonces sí que hay de Lacan de lo simbólico, siempre te pasa cuando llegas a lo sí, simbólico, tienes ahí un tema. Pequeño, no, que sí que hay. Sí, ese paso a las profundidades de Artaud sí que es el objeto A, olvidaron del objeto A. Entonces sí que ellos. Lacan deja de ser levi-straussiano en el momento que dice, bueno, digamos, sin salir de la estructura para Deleuze y Guattari, ya no se puede remitir a un ideal al otro, ¿no? Sino que lo que hay es un ideal del otro, es decir, una falta del otro. Entonces ya habla del significante de la falta en el otro. Y entonces ahí es donde aparece el resto, ¿no? El resto que es el objeto A. Bueno, este objeto A, este objeto causa del deseo que dice, bueno, esto es un poco meternos en temas lacanianos, pero sobre todo lo que nos interesa es que esto lo toma del objeto parcial de Melanie Klein, y sí que en lógica del sentido ven esa fuerza de ese momento en el que el niño de Melanie Klein, ese teatro del horror, ¿no? que está perdido intentando buscar una identidad en esos objetos parciales, ¿no? Pero esos objetos parciales sí que le permiten, dice Deleuze, de encontrar una comunicación en la profundidad de los cuerpos. Esto es lo que lleva en paralelo al esquizofrénico Artaud, ¿no? Ese cuerpo que ya no es la lógica de la superficie, sino la ausencia de superficie. Entonces sí consigue encontrar en esas profundidades esa captura de fuerzas del esquizofrénico Artaud. Artaud esquizo y habla del cuerpo colador, del cuerpo disociado. Y entonces sí que por ese lado le interesa mucho el objeto A. También a Guattari lo denuncia en su pequeño artículo como esa máquina infernal que rompe todas las estructuras, ¿no? Pero a pesar de que para Lacan
sigue siendo un significante de la falta en el otro, o sea, está remitido a la estructura. Y a falta del otro, además, es lo que ellos odian, ¿no? Esto de la carencia, la falta, para que produce en la circulación del objeto causa deseo. No, ellos el objeto de deseo es una máquina deseante, el objeto A es una máquina deseante, es una máquina funcional. O sea, no carece de nada, ¿no? Entonces ellos lo toman por otro lado, este objeto A, ¿no? Y lo quieren postular como cuerpos sin órganos, ¿no? Como el cuerpo sin órganos de Artaud, que hace tartamudear la lengua. Entonces también va a encontrar todo el tema de la teoría del significante lacaniana, con esos enunciados colectivos de enunciación, ¿no? Que es también conecta con el Edipo, de que en vez de esos enunciados, ¿no? Que el psicoanálisis celebra las bodas con el, decíamos, ¿no? Celebra las bodas con el capitalismo, porque ambos son formaciones molares, ¿no? Que remiten a unos cuantos enunciados colectivos, ¿no? La carencia, la familia, el Edipo, que intentan insertar en los pacientes, ¿no? Ellos dicen, no, hay que intentar sacar esos enunciados colectivos que están ya en los pacientes y claro, son inconscientes, no pueden reconocerlos, y entonces hay que producir ese inconsciente para poder sacarlo. Entonces esta crítica de Edipo es muy política, ¿no? Es intentar desedipizar, como decía, esquizofrenizar el consciente, ¿no? No se trata de volver el Edipo, ¿no? Para ellos. Y bueno, entonces de este Artaud, que esta lucha contra el significante, ellos se encuentran en la máquina literaria, ¿no? Es el último capítulo. Digamos, el lugar donde se puede expresar ese tartamudear de la lengua de Artaud, o esa lengua extranjera de Proust, ¿no? Que consiste en devenir otro, ¿no? De la lengua. Y ahí se acercan a la fuera de Blanchot, y a la fuera de Foucault sobre todo, ¿no? Volvemos a Foucault, ¿no? Desde el principio, que siempre estuvo Foucault muy presente en Deleuze, a pesar de que hubiera malentendidos entre ellos. Sí que hay ahí ese pensamiento de la fuera, lo conecta a ambos con Nietzsche. Este es el final que intento ver, que es esa búsqueda de, Foucault dice, una vez que ya no está el límite de lo ilimitado, el límite desaparece, ¿no? Entonces es esa desubjetivación que hay que buscar, ese punto, esa línea de pliegue, ¿no? Entre el adentro y el afuera, ¿no? Entonces esto es muy nietzscheano, es como el superhombre de Nietzsche para ellos es esto, es buscar otra forma, ni Dios ni el hombre, ¿no? Es otra forma que esperemos que sea mejor que las dos precedentes, ¿no? Esto es el discurso que dice Deleuze en su Foucault, así es como termina su Foucault. Y es en este sentido en el que, entonces, las conclusiones que sacamos es que vemos que no se puede acusar a Deleuze de ser estructuralista en esos periodos, porque ya no he hablado de esto, bueno, sí he hablado un poco, pero de la teoría de lo virtual de Deleuze, que sí que bebe de este objeto que circula en las series estructurales, pero él ya, en su noción de acontecimiento, que digamos no es el acontecimiento histórico, pero sí es un acontecimiento que ya encuentra, en el que ya está el sentido, y que ya estamos instalados en el sentido. Entonces ya no hay el sinsentido que produce el sentido, sino esto es lo que interesa a Deleuze, de no buscar, el psicoanálisis no tiene que buscar un sentido que desvelar, ¿no? Como puede ser acercarlo a la hermenéutica, ¿no? Eso no es lo que le interesa a Deleuze, y por ahí ya es donde engarza con el acontecimiento histórico y con la crítica al psicoanálisis del antiedipo. Y bueno, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva? Pero yo creo que sí que es suficiente, sí, vamos, si no, que ya lo hemos leído. No sé si ha quedado más confuso o no. Sí, no, y de todas formas luego cuando nos conteste nos puede, porque le preguntaremos que hacia dónde luego va a desarrollarlo, sí. Pero bueno, eso lo puede hacer después. Bien, bueno, pues entonces, como le decía, le hacemos unas preguntas los miembros o comentarios,
Y luego, si usted quiere tomar nota por contestar alguna cosa, pues, o lo tiene todo ahí. No tengo. Bueno, pues nos contesta, digamos, globalmente si ve que es o sea, necesario. toda la pregunta es la vez. Sí, por eso le decía lo de las notas. Sí, entonces, O si quiere anotar algo, usted verá. Es que no tengo nada para anotar. Tengo un boli. La profesora Cristina López. Presidenta. Bien, Rodrigo, lamento muchísimo ese nerviosismo porque sí que es verdad que yo le suelo decir a los alumnos para quitarle un poco de hierro al asunto que la defensa, bueno, pues no podemos juzgar nosotros unas competencias sobre las que nos formamos en la retórica, en la oratoria, y bueno, pues podías haber traído una chuletilla para perderte menos quizá, He perdido mucho, ¿no? ¿eh? He perdido mucho. Bueno, para que no te diera a ti esa sensación de incomodidad. Creo que he podido contar más o menos. Pero bueno, por eso te decía que no juzgamos la competencia de que aquí, porque algunos eso lo traéis puesto, no hemos sido nosotros quienes nos hemos formado en eso, así que lo que nosotros valoramos es habernos leído tu trabajo, que ahí es donde realmente, bueno, pues eso, nosotros no lo leemos con detalle y eso es lo que evaluamos. Así que por esa parte tranquilo, ¿no? Y en ese sentido, de la lectura atenta de tu trabajo, yo quiero felicitarte y agradecerte el esfuerzo que has hecho, porque se nota que hay un esfuerzo de ceñirte bien a lo que se requiere académicamente de un trabajo. Por eso hago extensiva también la felicitación a tu director en todos los aspectos que un trabajo de fin de máster es susceptible de ser evaluado, pues material, formal, metodológicamente cumple con rigor, con todo lo que se espera de él. Y bueno, pues tanto como en el desarrollo del texto, como en las notas bibliográficas, como en las referencias bibliográficas finales, es adecuado y riguroso. Tiene una lectura amable curiosamente tratándose de Lacan, que yo me pierdo mucho en algo tan abstruso. Tú haces que, bueno, pues la cosa fluya y se agradece que podamos, que esa lectura se haya facilitado, ¿no? Aportas originalidad con tu enfoque, de inteligencia, en forma de mostrarnos ese Lacan deleuziano o ese deber lacaniano también, que contra todo pronóstico pues, aparecen en tu texto, ¿no? También es fuerte en las conclusiones, porque, bueno, de una manera razonable te atreves a ir contra José Luis Pardo al obtener tú tus propias conclusiones cuando afirmas, y te leo, porque lo he anotado aquí, puesto que no he impreso todo el trabajo, que a veces sí que nos gusta más que nos lo leáis en papel. He de reconocer que ha habido un error mío porque me dejó 3 copias. Ay, no. Vale, pues a mí me gusta garabatear y para atrás. Ha sido un error mío que él cumplió. Entonces, él me lo dejó hace 2 o 3. Vale, pues entonces en cualquier caso sí que he anotado aquí lo que dices cuando haces referencia a Pardo. Dices, para afirmar que la revolución hegeliana de Deleuze, Pardo se basa precisamente en el Lacan hegeliano, que es el que tú afirmas que pierde su fuerza o su influencia textualmente en el momento que se opera el retorno de Freud a Lacan, ¿no? Pararse aquí, dices, es no tener en cuenta el giro lacaniano en que abraza lo simbólico de lingüísticos. Bueno, pues también argumentado, yo no tengo mucho que aportar, sobre todo en un campo del psicoanálisis que no es afín a mí, no estoy familiarizada con él. Solo te haré 2 observaciones formales, anecdóticas más que nada. Por ejemplo, me ha chocado porque eso sí que al leerlo en el ordenador con el cursor, digo, vaya, ¿qué ha pasado aquí? Digo, ¿he sido víctima yo misma de la confusión de la repetición o lo ha sido él? La página 12 y la 17 están repetidas. No, ¿Se te ha colado ahí? en la versión que te entregué. Ay, esto ya lo he leído. Había corregido eso. Estaba corregido. Ya estaba corregido, vale. En la versión que te entregué. Y bueno, pues una cosa que es un detalle, pero es que yo traduzco del francés, ¿no? Y entonces, bueno, pues si hay un campo en el que las traducciones sean así como es en el psicoanálisis, y eso de encontrarme la palabra lenguajero, yo sé que circula, pero aunque el español no tenga la capacidad de distinguir entre linguistique y langage, lenguajero suena tan mal. Es que por eso yo, perdóname el público de la traductora, que soy muy latosa para estas cosas, no tenemos 2 lingüística, no tenemos, nos fastidiamos, y lingüístico, que además suena mucho mejor, pero lenguajero, es que, pues, como veo que manejas el francés, porque has puesto la ciudad, cuando tú traduzcas
esas cosas evítalas. Está muy bien. Y nada más, yo no tengo nada más que decir. Paso ya el turno de palabra. Sí, yo creo que, vamos, yo le felicito también porque a mí cuando me planteo este trabajo es uno de los temas fundamentales, ¿no? Como soy lacaniano consorte, pues esta discusión la llevo desde hace 20 años, ¿no? Es decir, la cuestión justamente de ese desarrollo paralelo que hace Deleuze y Lacan. Por un lado, primero Deleuze, ¿no? O sea, las relaciones de Deleuze-Lacan son muy interesantes. Primero las de Deleuze y Lacan solo, que bueno, se tienen un gran respeto. Incluso Lacan, que normalmente no felicitaba a nadie, ni citaba a nadie, ni nada, porque era un monstruo, pues en cambio sí reconoció y dijo, lean ustedes ese libro, eso sí, como siempre, de un tal Deleuze, Sí. de Sacher-Masoch, es un libro fundamental que además lo tienen como una Biblia los lacanianos. Entonces yo quiero decir que hay una relación ahí, en la lógica del sentido, se ve una relación muy bien. Llega el 68, entonces en el 68 aparece el 68, claro, como lo supone, y aparece Guattari. Entonces claro, Guattari, que por otra parte también tenía una muy buena relación con Lacan, y que fue justamente cuando Jacques Alain Miller dio golpe de estado y se quedó controlando todo el lacanismo cuando Guattari fue prácticamente expulsado, ¿no? Pasa lo mismo, hay un gran respeto a Lacan, pero ahí, y entonces ahí el problema justamente es el que plantea usted, es decir, es evidente, visto desde fuera, que tanto el deleuziano guattariniano es antiedípico, claro, pero el propio Lacan también tiene una evolución más allá del Edipo. Entonces, lo que es un análisis, que es justamente donde se ha colocado usted, es decir, hacer un análisis, que eso exige además un trabajo de finura filológica y temporal para ver cómo se están solapando los trabajos, para ver exactamente quién es el que gira primero. Es decir, si lo que hace Deleuze es simplemente, digamos, hacer una crítica, como dicen los lacanianos, de mala fe, porque ya Lacan había girado y ellos en cambio siguen criticando al Lacan estructuralista, es decir, al Lacan de lo imaginario y de lo simbólico, cuando el propio Lacan había girado hacia lo real, que es la interpretación que dan ellos del objeto A, el objeto A como símbolo de lo real, de lo inagotable por el simbólico. Entonces, o lo que se podría interpretar, que es un poco lo de Husserl y Heidegger, ¿no? Al contrario, que Lacan empieza a girar justamente por respuesta a las críticas que le hacen Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces, ese es un punto que usted además ahí lo aborda y hombre, no es que lo resuelva, porque es realmente complejo, pero al menos lo plantea. Precisamente eso sería con gran el lucidez. tema de continuación. Claro, es que ese es el tema, de los reales. que voy a decir. Ahí está planteado, ¿no? Es decir, hasta qué punto, digamos, la crítica al Edipo o la salida del Edipo son paralelas y sobre todo, ¿cuál es la primera? Si primero gira Lacan y luego cuando le critican Deleuze y Guattari lo hacen con mala fe, ignorancia la podían tener porque Guattari estaba perfectamente al tanto de la enseñanza de Lacan, o bien era lo contrario, es decir, que aprovechando la crítica deleuziana y guattariniana, Lacan gira, ¿no? Lo cierto es que cuando se plantea desde hoy, claro, la crítica al Edipo, los lacanianos también lo hacen. Es decir, que ellos están también más allá del Edipo. El problema es desde cuándo. Es decir, dónde están los años, dónde están los textos, dónde está la lectura, ¿no? Yo creo que ese es el primer gran tema. Bueno, y también hay muchos lacanianos que yo he conocido, porque me he metido un poco en el campo lacaniano, que siguen en lo simbólico. Ah, no, que son ortodoxos, claro, y que no han girado hacia lo real, ni hacia el goce, ni hacia nada. Entonces yo creo que ese es un punto, ese es el primer punto que lo relaciona y lo plantea, que es el tema suyo. Y luego, claro, queda eso, la continuidad que podría ser justamente está relacionado, pero no es exactamente igual, el giro hacia lo real. Es decir, que en ese sentido, los dos que han sido estructuralistas, tanto Deleuze como Lacan, llega un momento en que, es decir, estructuralistas en el sentido de la importancia de lo simbólico, pues como llega un momento en que los dos se orientan hacia lo real. Bien el sistema de la máquina
de la máquina deseante guattariniana, o bien de el más allá del Edipo y la noción fundamental de goce, el Das Ding y toda esta cosa, ¿no? Es decir, esa recuperación de los elementos no simbólicos y no simbolizables que, digamos, en el primer Lacan no estaban tematizados, ¿no? Entonces, lo cierto es que, digamos, el Lacan se ha hecho deleuziano en ese sentido, ¿no? En los últimos seminarios, claro, en los últimos seminarios. Entonces, yo creo que ahí es un muy buen trabajo en ese sentido, haber planteado un tema realmente esencial, ¿no? Y haberlo, si no acabado, porque eso no se puede acabar, pero bueno, dejado bastante estructurado, y luego sobre todo que se deja el camino abierto para rematarlo o digamos, completarlo con el tratamiento sobre lo real. Sí, sobre lo real, tanto en Guattari como en Deleuze. Bueno, ahí es Guattari, claro, en ese artículo tan fabuloso que dice usted, ¿no? Donde Guattari, que en aquel momento era un, digamos, lacaniano ortodoxo, en cambio pega un pequeño giro y se abre, ¿no? Luego ahí viene claro también que usted, hombre, tanto con leche, lo que dice usted, claro, también fundamental, mucho más claro en Guattari que en el resto de los lacanianos, empezando por el propio Lacan, que es la inserción política. Claro, eso es definitivo. En mayo del 68, mientras que Lacan le responde a los alumnos, buscan un amo, lo encontrarán, Guattari y el otro cogen y dicen, no, eso es fundamental. Lacan siempre fue un conservador, no fue neoliberal, pero sí fue un conservador radical, digamos. Él pensaba que el amo siempre tendríamos un amo. Siempre tendríamos un amo. Entonces, claro, ahí la dimensión política es fundamental porque tiene también influencias teóricas, ¿no? Y ahí se ve el giro en esos textos, pero en concreto en lo que dice usted, pero bueno, en prácticamente todos los de psicoanálisis y transversalidad, como suponen una ruptura política y de ahí teórica también con los elementos más estructuralistas de Lacan, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo esto ha cumplido, además sobre todo para mí, que es un tema que me interesaba mucho, desde el año 72 que salió en la Antiedipo, estamos dándole vueltas a eso, pues que me parece que lo ha planteado, porque además no es un tema muy planteado. O sea, porque normalmente las dos tradiciones, los deleuzianos y los lacanianos, nos tiramos piedras de uno a otro a través de un muro, ¿no? Nos tiramos piedras políticas, teóricas, pero no hemos intentado hacer lo que ha hecho usted, es decir, subirse en el muro y ver por dónde va el río y la frontera, cuando uno tira para un lado, cuando tira para el otro, hacer esa labor, digamos, de finura en los textos, pues yo creo que eso es muy, muy de agradecer y que las dos tradiciones tenemos que estar reconocidos, máxime si lo desarrolla en una tesis que recupere esto y digamos, lo complete con la cuestión de lo real, el paso al goce, el Das Ding y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que en este trabajo es muy interesante, más sobre todo la primera parte del que hablan ellos. Sí, o sea, anterior al Antiedipo. Claro, entonces es sobre todo eso que ellos al que se refieren sobre todo. Sobre el Antiedipo. Claro. Luego habría que, en el tema de lo real, habría que ir a ver lo que dice Lacan, lo que dice Deleuze, pero no lo que dice cada uno del otro, sino ya están separados y ver si hay puntos de sintonía entre ambos en el tema de lo real. Eso es lo que me interesa en la tesis. Yo creo que ese es el tema, además yo ya digo que ese es el tema que no está hecho, porque nos tiramos piedras a un lado y a otro del... No nos interesa, porque Lacan sigue siendo, para los deleuzianos, hegeliano. Sí. Y además sí se ha ayudado mucho a esto porque sí es hegeliano y es que ha tomado Lacan y Badiou también es hegeliano. Sí. Entonces sí que sigue siendo un punto de desencuentro total Hegel-Nietzsche. Tienes razón, claro, ese es el núcleo de divergencia. Y si es el mismo, hay que un libro sobre Deleuze para decir que todo lo que ha escrito un Guattari es desechable. Sí. Entonces ya es bastante fuerte. Claro. Vale, pues gracias.